Bueno, de a poquito le voy aceptando a toditos. Los micrófonos, lo que quiero que desactiven, chicos, para que no se interfiera el sonido con lo que estoy diciendo. Pero de por ahí, si tienen alguna preguntita, no hay drama. Pueden activar otra vez. Bueno, creo que por el momento somos todos. El resto que no se pudo conectar por algún motivo, ya saben que este video, junto también con el PDF, va a estar en la plataforma. Bueno, vamos a empezar entonces ya el día de hoy. En lo que respecta, ahora vamos a entrar en lo que es anatomía patológica especial, ¿verdad? Que ya prácticamente vamos a hacer hincapié en lo que respecta a enfermedades propiamente dichas. Y lo que hablaremos el día de hoy va a ser los trastornos metabólicos. Hay un montón de sustancias, ¿verdad?, que justamente interfieren en lo que es el metabolismo dentro de nuestro cuerpo, y prácticamente de cada sustancia vamos a estar hablando. Primeramente, vamos a hablar un poquitito de lo que respecta a el trastorno metabólico denominado diabetes, que ya seguro lo escucharon hablar. Prácticamente podemos decir que la diabetes es un trastorno que se caracteriza por poliuria. Vamos a hablar también de algunas palabras nuevas, así que tomen nota. La poliuria, poli, mucho, uria, de orina. Es prácticamente la producción excesiva de orina, ¿verdad? No sería la recurrencia, sino la cantidad. Dentro de la diabetes tenemos otra vez diferentes tipos, dependiendo obviamente de las características de cada uno. Tenemos primeramente la diabetes insípida, tenemos la diabetes mellitus sacarina pancreática y tenemos también la diabetes mellitus no cetónica. En lo que respecta a la diabetes insípida, me menciona que es un trastorno del metabolismo hídrico por alteración del sistema neurohipofisario por síntesis y secreción insuficiente de hormona ADH. Si es que se acuerdan lo que vimos en fisiología 1 y fisiología 2, hablamos prácticamente de una hormona que es súper importante para regular la reabsorción de agua. Y esta sería esa hormona ADH, o prácticamente denominada hormona antidiurética, también denominada vasopresina, arginina, ¿verdad? Dependiendo de la especie que estamos hablando. Prácticamente esta hormona era o provenía de los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿verdad?, a nivel hipotalámico, ¿verdad? Y prácticamente tenían funciones, ¿verdad? Entre las más principales podíamos mencionar justamente la antidiuresia, o sea, evitar la salida de agua en gran cantidad, y prácticamente a nivel de los túbulos renales permitía la absorción de gran cantidad de agua. Obviamente, ¿verdad?, por naturaleza, entre un 7/8 más o menos de agua que está pasando a través de los túbulos renales se absorbe obligatoriamente, pero ese 1%, prácticamente 1/8 de esa cantidad de agua se tiene que reabsorber gracias a la hormona antidiurética. O sea, prácticamente también esta hormona actúa sobre los túbulos colectores a nivel, ¿verdad?, de la nefrona, aumentando la permeabilidad de estos para el agua y por ende aumentar la reabsorción de esta sustancia. También hay que tener presente que esta hormona es prácticamente vasoconstrictora, también aumentando la presión arterial. Eso nada más para ampliar un poquitito lo que respecta a funciones. Entonces, en este caso nos interesa esta hormona. ¿Por qué? Porque justamente es la que me va a inhibir, como le dice su nombre, hormona antidiurética, impedir que se excrete gran cantidad de agua, porque bien sabemos que nuestro cuerpo necesita justamente gran cantidad de agua para poder llevar a cabo diferentes funciones o diferentes reacciones químicas. ¿Por qué se caracteriza? Prácticamente por deficiencia, dice, en la reabsorción tubular renal de agua. O sea, obviamente al tener una alteración
a nivel de mi hormona antidiurética. ¿De dónde viene esto? Justamente de la glándula pituitaria. Y al tener una alteración en esa hormona, por ende voy a tener una alteración en la reabsorción de este líquido vital que sería el agua, específicamente a nivel tubular de los riñones o específicamente de la nefrona. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar lo que respecta a la diabetes insípida? Por poliuria, ¿verdad? Que es el aumento, como les dije, de producción de orina, y polidipsia, que sería el aumento del consumo de agua. También se va a acompañar de qué cosa? La polifagia o aumento de la ingesta de comida. A la par va a estar acompañado de pérdida de fuerza y también pérdida de peso, que ya vamos a ver por qué se da este descenso de peso por más de que el animal consuma mayor cantidad de comida y de agua. Y entre las causas, ¿verdad? Hay varias. Como bien saben, la diabetes es una patología que es hereditaria. Y recuerden, las primeras clases de anatomía patológica dijimos, ¿verdad? Que las enfermedades hereditarias dentro de todo no necesariamente se dan en todos los individuos, ¿verdad? Que descienden de una persona o un animal que tiene X patología, sino que prácticamente va a depender otra vez del individuo, o sea, la condición individual, el ambiente, ¿verdad? Entre otras cosas. Así que eso también tengan presente. Entonces, una de las causas puede ser hereditaria, ¿verdad? Adquirió a través de sus antecesores, y también puede ser idiopática. ¿A qué se refiere con idiopática? Prácticamente que no hay una causa establecida, ¿verdad? Que puede surgir por cualquier motivo. Obviamente puede ser por un desbalance hormonal, puede ser, digamos, por causas de ciertas medicaciones, puede darse por iatrogenia, entre otras causas, por tumores, por obviamente causa alimenticia, entre otros. Entonces, quiero que tengan apuntadito, ¿verdad? Lo que respecta a estas definiciones: poliuria, aumento del volumen o producción de orina; polidipsia, aumento del consumo de agua; polifagia, aumento del consumo de alimentos, ¿sí? No se confundan, por favor, con estas terminologías. Después pasamos a lo que respecta a la diabetes mellitus sacarina pancreática. También es un tipo de trastorno metabólico, pero sería crónico. ¿A nivel de qué? De carbohidratos, grasas y proteínas, debido a un defecto o por deficiencia en la síntesis y secreción normal de insulina. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diabetes insípida, dijimos que también es un trastorno metabólico. Esa palabra es importantísima, trastorno metabólico, ¿verdad? Pero se daba por una alteración de la hormona antidiurética, ¿verdad? En este caso, la diabetes mellitus sacarino-pancreática es debido a un defecto en la síntesis y secreción de insulina, ¿sí? Eso también tome nota, ¿sí? Disminuyendo, ¿qué cosa? La capacidad celular para asimilar los carbohidratos, y consecuentemente se incrementan los niveles de glucosa en sangre o hiperglucemia. O sea, ¿para qué es lo que yo uso, los diabéticos usan, o nuestro cuerpo, mejor dicho, utiliza la insulina? Para bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un déficit en cuanto a ya sea producción o excreción de esta hormona? Justamente me va a impedir de cierta forma que la glucosa ingerida se transforme en un producto de reserva, que generalmente es el glucógeno, ¿verdad? Y por ende, ¿qué va a pasar? Va a permanecer niveles elevadísimos de glucosa en sangre, lo que se va a traducir, obtiene esta denominación que sería hiperglucemia. Todo lo que termina en emia tiene que ver con sangre. Y acá les puse una pequeña imagen. Ustedes también pueden determinar, chicos, el nivel de glucosa en sangre de sus pacientes, ¿verdad? Es importante, y de hecho es bastante accesible, comprar esos aparatitos de glucómetro, ¿verdad? No es demasiado caro, con las tiras, ¿verdad? Lo cual ustedes pueden hacer la medición. Obviamente que ustedes tienen que saber los parámetros normales, ¿verdad? Entre las especies y entre lo que respecta a animales
preñados, animales, digamos, jóvenes, adultos, ¿verdad? Como ven, simplemente se hace un pequeño orificio, tiene generalmente un estilete, ¿verdad? El aparatito, entonces ustedes sacan una pequeñita gotita de sangre y hacen la lectura, ¿verdad? Ya es un parámetro para ustedes, más todavía paciente que viene en clínica, que serían, digamos, cachorros, ¿verdad? Que ustedes saben bien que es súper importante para ellos mantener un nivel normal de glucemia en sangre, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden medir eso, por ejemplo, les viene un cachorrito que está prácticamente comatoso, ¿verdad? No sabe el propietario qué pasó, ¿verdad? Le toman, digamos, el nivel de glucosa en sangre y se dan cuenta que está prácticamente hipoglucémico. Entonces empiezan hidratación, ya sea con dextrosa, le pueden poner también, digamos, miel o soluciones altas en azúcar a nivel de la boca, obviamente también por vena, como les dije, la dextrosa de elección o suero glucosado. Y entonces ese sería también un mecanismo bastante importante para poder, digamos, detectar ciertas patologías en lo que respecta a nivel de glucosa en sangre. Obviamente, para los casos de diabetes es un poco más difícil, pero necesitamos, por ejemplo, ¿cómo es que se dice? Otras determinaciones sanguíneas, como la glucosa glicosilada, ¿verdad? Que es súper importante también, y obviamente teniendo en cuenta los parámetros que encontramos en la inspección, ¿verdad? Aumento de peso, ¿verdad? Que es bastante característico. Al consultar con el dueño van a darse cuenta también de la polidipsia, poliuria, ¿verdad? Hay algunos pacientes diabéticos que son bastante gorditos, ¿verdad? Que es por generación de ácidos grasos, y otros pacientes diabéticos que presentan justamente caquexia, una disminución en cuanto a el volumen de masa corporal. Bueno, continuando con lo que respecta a diabetes mellitus sacarino-pancreática, me dice que se caracteriza por pérdida completa o parcial de las células para oxidar carbohidratos por la deficiencia en la síntesis y secreción de insulina por las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Se acuerdan de prácticamente el páncreas? Que ahí teníamos como pequeñas islas o islotes, ¿verdad? Dentro de esos islotes, denominados Langerhans, teníamos diferentes grupos celulares. Alfa, beta, delta, PP, y cada célula me secretaba un tipo específico de hormonas. En este caso, las células beta eran las que me secretaban insulina. Entonces, prácticamente aquí tenemos una pérdida ya sea parcial o completa, ¿verdad? En lo que respecta a la producción por las células beta, con lo que respecta a la insulina, ¿verdad? Y esta deficiencia, ¿qué va a hacer? Me va a producir hiperglucemia con glucosuria y poliuria secundaria. Me dice manifestado por polidipsia, polifagia, pérdida de peso y debilidad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Yo y todo ya me trabé en la primera parte. Pero, ¿a qué me refiero con esto, verdad? Como les mencioné en la primera diapositiva, normalmente cuando nosotros consumimos alimentos, ya sea rico en carbohidratos, rico en lípidos, ¿verdad? Estos se van a desdoblar, ¿verdad? En sus productos energéticos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los carbohidratos, ¿verdad? Se van a desdoblar en lo que sería la glucosa, ¿verdad? Esta glucosa, si es que no se aprovecha en el instante, se tiene que guardar como producto de reserva, ¿verdad? En forma de glucógeno. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando prácticamente nosotros consumimos un alimento rico en carbohidratos, ¿verdad? Normalmente sube el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace nuestro cuerpo para tratar de regular eso o volver a la normalidad? Justamente empieza la producción de insulina, ¿verdad? Entonces, la función de la insulina es prácticamente permitir que esta glucosa se guarde como reserva, ya sea en hígado o ya sea en músculo, como glucógeno. Entonces, si yo tengo una deficiencia en mis células beta, ¿qué significa? Que tengo un déficit en la producción de insulina, y por ende, obviamente, voy a tener, ¿qué cosa? Una hiperglucemia, porque voy a tener un nivel de azúcar en sangre elevadísimo. Al tener un nivel de glucemia bastante elevado, ¿verdad? Prácticamente va a, ¿cómo les puedo decir? Va a sobrepasar, esa es la palabra,
va a sobrepasar la capacidad del riñón para filtrar ese producto. Y por ende se va a eliminar por la orina, se va a presentar glucosa en la orina. Eso se refiere con glucosuria. Y también poliuria secundaria, ¿verdad? Porque prácticamente la glucosa es como si fuera que reacciona como un llamador de lo que sería el agua, ¿verdad? Entonces, ese exceso... Socorro. Entonces, ese exceso de glucosa que va a hacer, por ende, me va a aumentar la pérdida de agua, traduciéndose en poliuria. Y al tener, obviamente, una pérdida de agua en gran cantidad, nuestro cuerpo trata todavía de sobrellevar eso. ¿Cómo? Aumentando el consumo de agua, ¿verdad? Mediante la polidipsia. Y la polifagia es porque prácticamente se presentan pérdidas energéticas mediante la eliminación de glucosa y cuerpos cetónicos. Entonces, un desgaste adicional para el cuerpo y tiene que sostener eso mediante ¿qué? Tratando de comer más. Entonces, mientras igual coma mi paciente un montón, ¿verdad? Porque tiene muchas pérdidas, igual va a perder peso y por ende va a aparecer la debilidad. También, como les dije, en el caso de la diabetes también repercute un poco lo que respecta a los ácidos grasos, ¿verdad? En este caso dice combustión deficitaria de las grasas con acidosis acompañada de disnea, lipemia, cetonuria y coma. Bueno, la insulina también repercute en cuanto a que se produzca la lipólisis. O sea, yo necesito insulina para que empiece, digamos, la degradación de mis ácidos grasos a triglicéridos para que se guarden. Y en este caso, al tener un bajo nivel de insulina, ¿qué pasa? Prácticamente la combustión de esa grasa no se va a dar de manera normal y va a venir ¿de qué cosa? Acidosis. También disnea o dificultad para respirar, lipemia, acuérdense, emia, todo lo que tiene que ver con sangre, aumento de los lípidos en sangre, cetonuria, uria, todo lo que tenga que ver con orina, prácticamente aparición de cuerpos cetónicos o cetonas en orina, por eso también van a escuchar que la orina de los animales o pacientes, digamos que están con diabetes, tiene un olor como acetona, medio dulzón, justamente se da por la presencia de acetona o cuerpos cetónicos en orina. Y en los casos extremos, coma. Bueno, aquí nada más una pequeña imagen para que puedan ver a grandes rasgos cómo es que funciona, digamos, la insulina y el glucagón. Dijimos entonces, a nivel de páncreas, yo tengo los islotes de Langerhans. Estos islotes prácticamente me producen, dependiendo de la célula, ya sea alfa, beta, delta o pp, diferentes tipos de sustancias, ¿verdad? Dijimos que las células beta me producían insulina y las células alfa me producen glucagón. Bueno, yo consumo un alimento rico en carbohidratos o cualquier otro tipo de alimento, obviamente cualquier tipo de alimento, ya sea rico en carbohidratos, rico en grasas, azúcares, entre otros, ¿verdad? ¿Qué hace? Me va a estimular a mis células beta. ¿Por qué? Porque empieza a subir el nivel, digo bien, de glucosa en sangre, justamente por el consumo de alimentos. La alta tasa de glucosa va a inhibir la secreción o la síntesis de células alfa y se va a estimular las células beta, que les dije que las células beta me producían insulina. Esta insulina, ¿qué va a hacer? Va a permitir prácticamente que se abran ciertos canales a nivel del hígado, perdón, y va a permitir que justamente esta glucosa que estuvo en gran cantidad se guarde en esta zona. Pero la glucosa no se guarda así, se guarda en forma de glucógeno, ya sea en hígado o ya sea en músculo.
Para que este glucógeno se pueda aprovechar, se tiene que transformar nuevamente a glucosa. ¿Cómo? Cuando yo tengo una baja tasa o un bajo nivel de glucosa, ya sea en ayuno o cuando justamente no estoy comiendo, ¿qué va a pasar? Esa baja tasa de glucosa me va a estimular mis células alfa y me va a inhibir las células beta eran las de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a abrirse los canales del hígado, permitiendo ¿qué cosa? Que se libere ese glucógeno transformándose nuevamente en glucosa para aprovechamiento del organismo. Nada más así, sencillito es el mecanismo. Me menciona también que entre las lesiones de importancia a nivel, ¿verdad?, de la diabetes mellitus-sacarina pancreática que estábamos hablando, tenemos, por ejemplo, alteraciones vasculares o a nivel de los vasos sanguíneos progresivas en los vasos de pequeño calibre, o prácticamente serían las terminales de nuestros vasos sanguíneos, los capilares propiamente dichos. Y a esto se denomina microangiopatías. Por eso las personas y los animales que tienden a tener este tipo de diabetes tienen moretones por todo el cuerpito. También se pueden generar retinopatías diabéticas. Está también justamente cataratas diabéticas, entre otro tipo de patologías también a nivel oculares que vamos a ir viendo, también se pueden dar. También pueden llegar a generar alteraciones a nivel renal. En algunos pacientes se pueden presentar solamente con prurito o digamos un rascado excesivo, un picor excesivo, ¿verdad? A veces ese nomás puede ser nuestro punto de partida en los casos de los animales. Y también tienen una predisposición a infecciones bacterianas o las que generen pus. Acá les puse nada más como recordatorio otra vez, ¿verdad? Teníamos el páncreas, ¿verdad? En el páncreas yo tenía los acinos pancreáticos y dentro de los acinos pancreáticos lo que sería el islote de Langerhans, que eran como pequeñas islitas otra vez, ¿verdad? Dentro de estos acinos. Estos islotes de Langerhans tenían diferentes tipos de células. Teníamos las células alfa, que me secretan glucagón, células beta, insulina, células delta, somatostatina, y células PP falta, que me secreta el polipéptido pancreático. No se olviden, por favor, células alfa, glucagón, células beta, insulina. La misma cosita, ¿verdad? Teníamos el páncreas, de una sección yo saco, ¿verdad? Y aquí tengo mi islote de Langerhans dentro de mi acino pancreático, con mis células beta, células alfa, células PP, ¿verdad? Entre otros. Bueno, ¿por qué puede darse la diabetes mellitus-sacarino pancreática? Como ya dijimos, podría ser hereditario, puede deberse a genes anormales, ¿verdad?, en las generaciones anteriores. Puede darse también por pancreatitis, todo lo que termina en itis es inflamación del páncreas sería por este lado. Obesidad también predispone a llegar a tener diabetes. Algunas drogas, ¿verdad? También en el caso de la amiloidosis. La amiloidosis, chicos, es prácticamente una enfermedad crónica que se caracteriza por el depósito en diversos órganos y tejidos también de proteínas fibrilares. Específicamente esta proteína es denominada amiloide, el cual prácticamente ocasiona de manera progresiva, digamos, el fracaso de este órgano, generando un endurecimiento y envejecimiento propiamente dicho del tejido, ¿verdad? Hace prácticamente que sea menos funcional, ¿verdad? También algunas enfermedades puede llegar a causar, ¿verdad?, enfermedades antecesoras a la diabetes, ¿verdad? También la pancreatitis, pero en este caso inmunomediada. Y aquí teníamos el ejemplito, ¿verdad?, un animal obeso. Un animal sano no es un animal gordo. Eso también metan en la cabeza a los propietarios de pacientes. A veces viene para consulta uno súper gordito, no se puede ni parar, y te dice, mira, tampoco, qué lindo, qué bonito, está re sanito porque está gordo. No, la obesidad no es
sinónimo de salud, ¿verdad? Cada animal, cada especie tiene un rango de peso óptimo. Pasando ese peso óptimo ya prácticamente me predispone a ciertas patologías, a patologías metabólicas, ¿verdad? Propiamente dicho, y también a patologías osteoarticulares, chicos. Entonces, eso traten de meter a los propietarios de pacientes, ¿sí? Y en la imagen que está aquí, podemos ver prácticamente un glomérulo renal, y se pueden ver en este caso los depósitos amiloides entre prácticamente las células mesangiales de este glomérulo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ver la amiloidosis? Prácticamente voy a ver de un tono más rojo, ¿verdad? Porque se utiliza un colorante denominado rojo Congo, ¿verdad? Y se tiñe de una coloración más roja, ¿verdad? Lo normal es tener esta coloración, ¿verdad? Medio lilácea, y estas son las células mesenquimales, ¿verdad? Estas las azules. Y estos serían los depósitos de amiloides. Bueno, ¿quiénes pueden llegar a tener diabetes? Prácticamente dice que en animales se reportan casos clínicos, en el caso de los perros, entre los 4 y los 14 años. Principalmente, punto número 1, pincher, caniches, schnauzer, ¿verdad? Y en gatos dice casi siempre se encuentra asociado con amiloidosis. Y también existen reportes, dice, en equinos y en bovinos. Tenemos el otro tipo, ya hablamos de la diabetes insípida, ya hablamos de la diabetes mellitus sacarina pancreática, y ahora en lo que respecta a la diabetes mellitus no cetónica. Me menciona que la deficiencia relativa o absoluta de insulina me va a conducir a ¿qué cosa? Una menor utilización de glucosa, aminoácidos y de ácidos grasos por los tejidos periféricos, principalmente de hígado, músculo y células adiposas. Así, la glucosa obtenida de la dieta o de la gluconeogénesis hepática que se produce en una proporción moderada con la hipoinsulinemia se acumula en sangre causando niveles altos traducidos en la hiperglucemia. Es otra vez como un trabalengua, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa? También tengo un déficit en cuanto a la producción de insulina, pero en este caso se va a traducir en que en una menor utilización de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos de reserva. ¿Y qué va a pasar? Si se sigue produciendo, ¿verdad? O se sigue acumulando glucosa mediante la dieta, ¿verdad? Yo como y mientras más como sigo generando glucosa, ¿verdad? No baja esta glucosa, ¿por qué? Porque no se está produciendo mi insulina. Aparte, también nuestro cuerpo está produciendo constantemente glucosa a través de la gluconeogénesis. ¿Qué significa? Génesis, formación de glucosa, de gluconeo nuevo. Formación de nueva glucosa significa gluconeogénesis en castellano. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acumula la glucosa de la dieta, se acumula la glucosa de la gluconeogénesis, y aparte estoy con hipoinsulinemia, o sea, tengo un bajo nivel de insulina en sangre. Entonces, ¿en qué se va a traducir todo esto? En hiperglucemia o aumento de la glucosa en sangre. Y, bueno, ya que hablamos nosotros de la gluconeogénesis, les voy a hacer una repasadita de lo que es, ¿verdad? Porque esto prácticamente se tuvo que haber dado en bioquímica. Prácticamente, ¿qué es, chicos? La gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite prácticamente sintetizar la glucosa a través de precursores, pero en este caso no van a ser precursores glucosídicos, van a ser no glucosídicos, o prácticamente todo producto que no sea glucógeno, a eso se refiere. O sea, es producir nueva glucosa a través de algo que no sea glucosa, ¿verdad? En castellano. Prácticamente se pueden utilizar moléculas como lactato, acá les muestra. Se puede usar piruvato también, o también oxaloacetato, o prácticamente otras moléculas que se puedan llegar a transformar
en uno de estos intermediarios. O sea, necesito cualquier tipo de sustancia que me pueda dar lugar a glucosa en sus transformaciones, que prácticamente son sustancias que se encuentran dentro del ciclo de Krebs, ¿verdad? Prácticamente estas moléculas son, podríamos decirlo, aminoácidos glucogénicos, ¿verdad? Porque me van a generar glucosa. Prácticamente de los 20 aminoácidos esenciales que nosotros tenemos, ¿verdad? Solamente hay 2, la leucina y la lisina, que no me pueden o son incapaces prácticamente de darme el carbono que yo necesito para llegar a producir la glucosa. Y prácticamente en cuanto a las grasas, podemos decir también que los mamíferos pueden llegar a convertir ácidos grasos también en glucosa, pero cuando hay degradación de las grasas hay otra sustancia que actúa ahí, que es el glicerol, y esta sí yo puedo utilizar para sintetizar glucosa en la gluconeogénesis, ¿verdad? Como bien sabemos, ¿verdad? La glucosa es prácticamente una fuente de energía espectacular para los mamíferos, ¿verdad? Prácticamente para el cerebro, para tejido fetal, entre otras sustancias, ¿verdad? Y como ya dijimos, esto se va a almacenar en músculo y hígado, ¿verdad? Prácticamente en forma de glucógeno. Pero, ¿qué pasa cuando este glucógeno no es suficiente, ¿verdad? O cuando tenemos mucha demanda, como por ejemplo, cuando estamos en un ayuno prolongado, ¿verdad? Cuando se hace mucho ejercicio, ¿verdad? Entonces el cuerpo tiene que producir nuevamente glucosa. Y en este caso, como no tengo, ¿verdad? Tengo que utilizar precursores no glucosídicos o los que no son glucosa, ¿verdad? Pero que me pueden llegar a dar lo que sería la glucosa, ¿verdad? Prácticamente, ¿cómo se llega a dar? La gluconeogénesis es similar, digamos, a la glucólisis, pero sería como un proceso inverso, ¿verdad? Pero no es tan igual, como pueden ver acá, ¿verdad? La glucólisis o glicólisis, ¿verdad? Tiene prácticamente los mismos elementos, ¿verdad? Pero en este caso va en descendencia y en este caso asciende, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil, pero no es así, ¿verdad? Pero podríamos decirlo a grandes rasgos que es similar, ¿verdad? Tiene pasos diferentes, pero tiene cierta semejanza. O sea, ¿cómo se va a dar? Bueno, en esta imagen no tengo todos los elementos, pero les voy a nombrar. Prácticamente tengo que convertir, en el caso de la gluconeogénesis, ¿verdad? El piruvato se tiene que transformar en lo que se denomina fosfoenol piruvato por el proceso denominado fosforilación, ¿verdad? Esta primera reacción va a hacer que, digamos, pase del piruvato, se transforme a oxalacetato, que esto prácticamente me va a consumir 2 ATP, que es prácticamente el cual me va a catalizar el piruvato carboxilasa dentro de la mitocondria. Después, ¿qué va a pasar de este piruvato oxalacetato? Este prácticamente se tiene que convertir otra vez en otra sustancia que se denomina 2-fosfoenol piruvato. Pero en este caso me va a utilizar 2-GTP para esa conversión. GTP es similar al ATP, pero se denomina guanosin trifosfato. Y esta reacción me va, o prácticamente se va a catalizar por una enzima que es denominada fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Pero prácticamente esto debe realizarse en el citosol o dentro, digamos, de la célula. Todos estos procedimientos que estábamos hablando anteriormente estaban dentro de la mitocondria, ¿verdad? Y a partir de aquí ya tiene que darse por fuera de la mitocondria, en el citosol propiamente de la célula. Y para esto primeramente tiene que actuar una enzima que es denominada malato deshidrogenasa mitocondrial, y también tiene que actuar un NADH. El NADH es nicotinamida adenina dinucleótido. Prácticamente es una coenzima, ¿verdad? Para salir obviamente de la mitocondria hasta el citosol, ¿verdad? Ahí prácticamente se va a convertir otra vez en oxalacetato, ¿verdad? Y junto con un NADH, ¿verdad? Después de esto, ¿qué va a pasar? El fosfoenol piruvato se tiene que formar mediante la acción también de un magnesio, ¿verdad? Y el GPT, ¿verdad? Que ya les había mencionado, que me da el grupo fosforilo, ¿verdad? El
fósforo, el fosfonol piruvato se tiene que transformar otra vez en lo que sería 2-fosfoglicerato, pero en este caso ya va a ejercer acción otra enzima que es la enolasa y posteriormente se tiene que transformar en lo que sería a 3-fosfoglicerato, ¿verdad? Por acción de otra enzima que es denominada fosfoglicerato mutasa. Y después se tiene que transformar otra vez en 1,3-difosfoglicerato por acción de fosfoglicerato quinasa y también me va a consumir un ATP, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar a gliceraldehído 3-fosfato, pero en este caso ya va a ejercer acción el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa consumiéndome un NADH y posteriormente este se tiene que fusionar con la sustancia denominada dihidroxiacetona, fosfato, por acción de triafosfato isomerasa, dando lugar a fructosa 1,6-difosfato. Y esta se tiene que transformar en fructosa 6-fosfato. Posteriormente se va a fosforilar por acción de la fructosa y me va a quedar 1,6-bifosfatasa y un magnesio. Me va a liberar una molécula de agua y se va a formar un fosfato inorgánico. Luego se tiene que transformar otra vez esta sustancia en glucosa 6-fosfato y ejerce acción otra vez otra enzima denominada fosfohexosa isomerasa. Y esta, la que se va a transformar en glucosa libre, por acción de otra enzima denominada glucosa 6-fosfatasa, la cual se va a activar por el ion magnesio. O sea, prácticamente todo este proceso que no está escrito aquí, ni está escrito aquí lastimosamente, no encontré una imagen bien completa, ¿verdad? Es prácticamente todo ese proceso que se da lugar desde, en este caso, del piruvato para darme lugar a lo que sería la glucosa propiamente dicha. Luego me menciona que la hiperglucemia, que estábamos hablando obviamente de lo que sería la diabetes mellitus no cetónica, se va a acompañar, me dice, de una mayor filtración de glucosa. Como les mencioné, ¿verdad? Se produce demasiada glucosa y a nivel renal esto se tiene que filtrar, ¿verdad? Cuando ya hay demasiado nivel de glucosa, ¿qué va a pasar? Me va a sobrepasar la capacidad de mi célula renal para reabsorber esa glucosa y por ende se va a eliminar con la orina, produciéndome lo que se denomina glucosuria. La misma me va a generar una diuresis osmótica, como les dije. En este caso, la glucosa funciona como un atraedor o llamador de agua. Entonces me va a producir gran cantidad de orina, ¿verdad? Produciéndome la diuresis. Por ende, ¿verdad? Al tener esas pérdidas, va a aumentar mi consumo de agua, ¿verdad? Y prácticamente esto es compensatorio aquí a la deshidratación. O sea, al tener un nivel elevado de glucosa, ¿verdad? Sobrepasa la capacidad del cuerpo de filtrar y entonces va a pasar por ese colador que sería el glomérulo y va a llegar hasta la orina produciéndome lo que sería la glucosuria. A la par, esa glucosa me va a traer agua, me va a producir un aumento en la cantidad de orina, ¿verdad? Produciéndome lo que sería la poliuria y por ende, para evitar la deshidratación, mi cuerpo trata de compensar aumentando el consumo de agua denominado polidipsia. Y como les dije, la glucosuria o la pérdida de azúcar es una pérdida calórica para el organismo, ¿verdad? Es una pérdida importante, ¿verdad? Entonces eso se va a traducir en lo que sería la pérdida de masa corporal o pérdida de peso, cuando justamente mi organismo va a empezar a utilizar las reservas. Y aquí les puse, ¿verdad? Nada más para rememorar un poco lo que respecta a biofísica, ¿verdad? Teníamos prácticamente el glomérulo, ahí teníamos vasos sanguíneos importantísimos, ¿verdad? Que ayudaban a la filtración justamente de los productos encontrados en la sangre, ¿verdad? Y prácticamente se convertían en una especie de ductos, ¿verdad? Denominados túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Teníamos el asa descendente, asa de Henle, ¿verdad? Teníamos el asa de Henle ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector que ya iba hasta la uretra, ¿verdad? Y prácticamente